Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Me llamo Raúl, vengo de Palencia y voy a hablar de un tema que seguramente os choque, porque la gente es muy fácil que use los hongos, use las plantas para medicarse. ¿Quién no conoce una manzanilla para ayudar a la digestión o una menta para reducir los cólicos? Y seguro que alguno de ustedes sale por el campo a coger tomillos, oréganos, que tienen propiedades medicinales, pero cuando a alguien le dicen puedes salir aquí al robledal que tenemos aquí a coger setas para mejorar las defensas, para corregir diferentes enfermedades, choca. Choca principalmente porque lo más normal es que en el periódico todos los años aparezca ha fallecido tal persona porque se confundió con una seta, y lo normal es asociar los hongos a algo comestible o a algo mortal, y por eso también a veces hay bastante miedo. Sin embargo, en esta conferencia voy a poner muchas setas que crecen aquí en los entornos y que se pueden utilizar como se coge una manzanilla con la misma seguridad, pero claro, sabiéndola identificar, clasificándola, porque te puedes confundir, igual que te confundes ante una seta comestible y coges una tóxica, tú puedes coger una seta para uso medicinal y confundirte con otra, y entonces tendríamos un problema. Y eso es lo que voy a contar hoy en esta charla hasta las 7, 7 y cuarto, y que cuando me mandes yo... Entonces, los hongos medicinales hay que distinguir varias cosas. Igual que en una planta puedes usar la raíz, por ejemplo, una valeriana, recogida al lado de una zona húmeda. En otras usas la flor del hipérico para la depresión. Lo mismo con los hongos. La gente no sabe que la parte que utilices del hongo es distinta y tiene unas propiedades u otras. Lo mismo, ya digo, como la planta, no es lo mismo utilizar la seta, y esta sería una seta del supermercado, que tiene unas propiedades, que usar la semilla de la seta, las esporas, que tiene otras composiciones, otras propiedades, tiene mucho más aceites para que la espora germine, o usar el ser vivo, esta pelusa que vemos en un monte cuando levantas la madera y ves pelusas por ahí moviéndose, esos son hongos. Hongos que son los que en otoño, con las lluvias, producen las setas. También se cultivan en bioreactores, se llaman, en fermentadores como los de la cerveza, se pueden cultivar micelios que nos venden luego, porque esto que yo voy a contar aquí, ya existe un amplio mercado en el planeta, y en España está incipiente, pero hay muchos productos ya en base de hongos para utilizarlos como medicamentos. Y a veces lo que utilizamos es el medio donde vive el hongo. Cuando tú te tomas un antibiótico en casa, lo que estás tomando es lo que excreta un hongo cultivado en un medio líquido, y lo que te tomas es ese líquido que luego purifican las multinacionales, las farmacéuticas, y lo dosifican exactamente para tratar enfermedades. Y además de este hongo, que son hongos de los comunes de la casa, los penicilios, los aspergillus, los que te crecen en la fruta, en una manzana, pues muchos de ellos producen antibióticos. De hecho, ya en época romana ya se usaban mohos del pan, por ejemplo, hay una tribu griega en aquella época en que está recogido que usaban los mohos para curarse heridas, para la guerra. Los dejaban en los áticos de las casas, con la humedad, con la lluvia, se llenaban de moho, y cuando tenían una herida en la guerra utilizaban esos panes directamente para cicatrizar. Hoy en día se ha referenciado totalmente, están llenos de antibióticos que curan las heridas, aunque sí, hasta la Segunda Guerra Mundial, cuando se descubrió la penicilina, pues ha habido muchos usos tradicionales, pero luego ya se documentó y se hizo de forma industrial. Los hongos tienen moléculas a las que deben sus propiedades. No es algo mágico, no es algo superfluo, no. Cada una de las moléculas del hongo tiene unas características, como podemos ver, son nombres raros: polisacáridos, proteoglicanos, polifenoles. Ejercen tanto propiedades protectoras del organismo, como los polifenoles, que a alguien le suena el vino que tiene muchos polifenoles, sobre todo el tinto, el resveratrol, pues no son ni más ni menos que antioxidantes que protegen del deterioro celular, de los radicales libres que nos van oxidando y van dañando el cuerpo. Las setas son riquísimas en antioxidantes, desde el champiñón, que podemos comer de una lata de supermercado, pues un solo champiñón tiene más poder antioxidante que dos platos de lechuga, por ejemplo, y tomates. Los hongos son riquísimos en estas moléculas, por ejemplo. Y luego no voy a centrarme mucho en esto, no, hay moléculas que tienen una actividad biológica que no existe en las plantas prácticamente. Los hongos se usan para enfermedades raras, para enfermedades
se pueden utilizar para enfermedades en que actualmente hay poca ayuda ni en medicamentos oficiales de farmacia, ni siquiera en plantas medicinales. Por ejemplo, los hongos son de lo más eficientes para mejorar nuestras defensas. Un gramo de reishi, un gramo, estamos hablando de un poquito de nada, de una seta que se llama reishi, que crece aquí en los robledales que tenéis, en las raíces de los robles sale. No es que sea muy abundante, pero es muy constante. La llaman seta pipa en España. Reishi viene del Japón, que significa hongo espiritual. Lingxi en China, porque es un hongo que también se encuentra por allí. Que, bueno, tienen diferentes nombres. Esa seta mejora las defensas tanto que es uno de los mejores ayudas, por ejemplo, para un tratamiento de quimioterapia, donde continuamente nos van midiendo los médicos las defensas. Y si te bajan las defensas, no puedes hacer lo más importante, que es continuar con el tratamiento. El consumo de hongos inmunomoduladores que mejoran las defensas, que podemos recolectar. Yo os voy a enseñar, de hecho, la charla la he hecho para que sea muy práctica, cómo podéis coger la seta, laminarla, secarla y utilizarla para mejorar las defensas y poder acabar lo más importante, que es la sesión de quimioterapia. Y, de hecho, la primera parte de la que voy a hablar, he separado la charla en diferentes partes. Pues hongos para el riñón, hongos para el sistema digestivo, hongos para el sistema respiratorio. Y el primero que vamos a hablar es de la eficacia antitumoral de los hongos. Esta charla la vais a tener disponible, me podéis escribir y yo os la mando o la paso a un contacto entera para si a alguien le interesa leerse todo el tocho de letras que pongo, que entiendo que muchos de ustedes no les interese. Pero el efecto protector de los hongos, el efecto antitumoral, está muy estudiado. Continuamente las farmacéuticas piden al Jardín Botánico de Madrid, donde se esconden los hongos, donde se meten muchísimos hongos, más de 50, 100 hongos anuales para buscar moléculas de lo más variadas. Y hay muchos mecanismos distintos. Ya hemos dicho el de subir las defensas. Si a ti te suben las defensas, puedes mejorar un tratamiento, acabar un tratamiento de quimioterapia. Pero se han visto propiedades muy activas en diferentes actividades antitumorales. Y empezamos con hongos que crecen por aquí. Esta es la seta pipa. Esta es la que tiene un mayor consumo medicinal en el planeta. Mi tesis doctoral precisamente la acabé este año, después de 7 años, en la Facultad de Medicina, fue sobre este hongo. Sobre analizar diferentes setas recogidas aquí en España contra otras en China y, bueno, comparar varias cosas muy técnicas. Pues esto es una seta que es inconfundible por el aspecto brillante, tiene un plástico por encima, porque tiene el pie torcido. Fijaros que no tiene el pie como un champiñón justo en el centro, sino que está lateral, lo cual le da el nombre de seta pipa, porque si la sacamos va a ser como una pipa de fumar, con el sombrerillo y donde se pone el tabaco. Y podríamos decir que es el hongo por excelencia en ayuda en tratamientos oncológicos. Tiene más de 200 publicaciones científicas en ayuda en diferentes tumores. Por supuesto, casi todos son en placa, donde lo mezclan extractos de hongo, pero también hay estudios en cáncer de pulmón con pacientes, mejorando el sistema inmune, en cáncer de colon, mejorando características genéticas, activando genes antitumorales en los cánceres. Y yo lo pongo aquí porque es un excelente coadyuvante, pues lo que he dicho, tanto para aguantar los tratamientos en quimioterapia, para mejorar las defensas y poder acabar, como en reducir efectos secundarios en radioterapia. En este caso, el poder antioxidante elevadísimo de esta seta, que es de las más potentes a nivel de antioxidantes, eso que hablábamos del envejecimiento celular, de la protección, pues hace que también proteja en radioterapia de las zonas donde irradian al tumor, de las zonas limítrofes se ven muy afectadas por radiación remanente. Pues gracias al consumo de reishi se reducen mucho los efectos secundarios. Bueno, en algunos casos incluso se han encontrado moléculas con una actividad directa contra algunos tumores. Por ejemplo, esa molécula tan rara que se llama ácido ganodérico T se ha visto tremendamente eficaz contra el cáncer de pulmón. Y aquí me gusta hacer un inciso. Como aprendí en mi formación, en un curso de nutrición y oncología, hay tantos tumores casi como personas. El cáncer no es una enfermedad, el cáncer son miles de enfermedades distintas. Que nadie os venda la panacea de una planta que cura el cáncer o un tratamiento que cura el cáncer, porque cada cáncer tiene sus cosas distintas. Incluso el mismo cáncer de pulmón de una persona y otra son distintos.
Prueba de ello, por ejemplo, para que entendáis un poco cómo es esto, tenemos cánceres que, para protegerse de nuestro sistema inmune, para que no le matemos, porque nosotros tenemos una actividad, unas defensas, lo que hacen es crear una barrera de inflamación alrededor de las células. Entonces el sistema inmune no puede entrar a matar el cáncer y el cáncer va creciendo. Otros cánceres, el mismo cáncer de pulmón puede desarrollar que genere una sustancia química que la misma que generan las embarazadas. Las embarazadas, cuando tienen al embrión, la placenta, genera una proteína que hace que el sistema inmune no ataque a ese ser vivo que no es de la mujer. Si el sistema inmune detecta que hay un niño ahí, le mata. Porque cualquier cosa que metamos de fuera, nuestro sistema es capaz de detectarlo. Pues hay cánceres que lo que hacen es hacer lo mismo que una mujer protegiendo al niño. Generar la misma sustancia química para que el sistema inmune no haga absolutamente nada. Y eso es solo un ejemplo de cómo el cáncer, cada cáncer es un mundo y no valen remedios tradicionales ni cosas genéricas, porque cada cáncer, ya digo, es distinto. En cuanto al Reishi, se han visto un montón de propiedades distintas, pues lo que hemos dicho, directamente que atacan a células oncológicas, algunas moléculas, reduce el dolor, mejora la tolerancia al dolor, el consumo de la seta, que eso también vale desde para malestares articulares, inflamaciones, por más de 7 moléculas inflamatorias, bueno, antiinflamatorias. Hay mucha información sobre ello. Esta sería la seta medicinal por excelencia. Y así la podemos encontrar en el campo. ¿Cómo podemos aprovecharla? Primero, tenemos que saber identificarla. Eso es muy importante. Segundo, pues si ya la tenemos identificada, vamos a una asociación micológica para que nos aseguren. El hábitat es muy importante. El reishi cogido alrededor de los ríos es muy probable que sea otra especie similar, una Ganoderma aspersum, por si alguno de aquí sabe de setas, pues voy diciendo algunos nombres. Este se llama Ganoderma lucidum, y como podéis ver, comparten lo de Ganoderma. Pues solo tenemos que recogerla como coadyuvante para tratamientos, se lamina la seca y se seca más o menos en fresco. No conviene que suba a temperatura de 50 grados porque se degradan algunos principios activos. Y luego tomamos de 5 a 10 gramos de la seta en infusión. La laminas, la echas en infusión. Esa es la forma tradicional donde se sabe que se consumía desde hace más de 2000 años. Hay un libro que se llama Xenon Materia Médica, es escrito en chino, es la primera obra médica donde se habla del reishi del año 300 a.C. o 200 y pico a.C., creo recordar. O sea, fijaros la historia de consumo. Es un hongo que se ha llegado a poner en los templos chinos como para adorarle. Incluso hay figuras de la seta por todas las propiedades que se le conocen a esta seta. Y curiosamente, aquí en España, tú hablas a alguien del reishi o la seta pipa y es muy desconocida. Y bueno, si disponemos de un reishi micromolido, es decir, con un tratamiento especial, pues solo tendríamos que tomar de 3 a 6 gramos, lo venden diversas marcas comerciales, y así podríamos ayudarnos en esos tratamientos. Bueno. Otros 3 hongos, bueno, esto ya para el reishi va a aparecer en muchas cosas. En el caso, existen a veces combinaciones de hongos que son muy eficaces. Por ejemplo, esta es una publicación de 2019 para ayudar en tratamientos oncológicos y para ayudar en procesos tumorales. Otra gran especie, muy abundante y frecuentemente de encontrar en nuestros campos, alimentándose de madera de lo más diversa. Aquí está en un tronquito de roble que encontré en el norte de Palencia, pero crece desde los jardines de las casas. Si tienes ciruelos, cuando el árbol está un poquitín afectado, enseguida te empiezan a crecer laminillas por los troncos, por las ramas, y puede que sea esta o puede que sea otra especie, pero si es esta, esto es una verdadera maravilla también en mejorar las defensas, porque eso es lo que hace sobre todo el reishi. La seta que hemos visto antes lo que más hace es llega al intestino, nosotros nos la comemos y el mecanismo es sencillísimo. Tú cuando te metes la mano sucia en la boca, ¿qué sucede? Está llena de bacterias, ¿verdad? Entonces, esas llegan al estómago y pasan al intestino. Y en el intestino tenemos unos sensores que detectan paredes de las bacterias, detectan moléculas y enseguida activan nuestras defensas para luchar contra lo que hemos ingerido de forma mal o bien. Pues el reishi sucede exactamente lo mismo. La seta, el mecanismo es tan natural que puedes tomarlo toda tu vida que no crea dependencia. En cuanto llega a nuestro intestino,
nuestro sistema inmune, el complejo, las placas de Peyer se llaman, pues detecta que viene ahí algo malo, cree que es malo, y entonces te activa las defensas de una forma brutal. Y esa activación de defensas te vale tanto para un catarro, como para una infección bacteriana, como para una candidiasis. En 12 años que llevo trabajando con Ganoderma lucidum, como fitoterapeuta, tengo gente que me ha devuelto y me ha dicho toda esa efectividad que uno lo nota sobre todo cuando empieza a coger catarros. Este sería el segundo hongo mejor para mejorar las defensas y podernos ayudar en un tratamiento oncológico. La cola de pavo, ¿cómo podemos diferenciarla? Muy, muy fácil. Es como una especie de abanico, que es como medios discos, digamos, que se agarran a la madera. Además es de muchos colores. Se llama trámetes o yesquero multicolor, porque tiene muchos colores, marrón, tonos azulados, tonos grisáceos. Eso es bastante inconfundible. Pero si además le damos la vuelta y le vemos blanco puro, sumamos esas características y estaremos ante el trámetes versicolor, es el nombre científico, por si alguno quiere buscarlo en internet o en una guía de campo, y le podemos coger directamente, secar en un radiador, como voy a comentar ahora mismo, y utilizarlo para ayudar al sistema inmune. Tiene en este caso polisacáridos péptidos en vez de betaglucanos como tenía el otro hongo, que nos van a ayudar a mejorar las defensas de una forma muy similar. ¿Y cómo lo podemos utilizar? Pues simplemente eso. Cogemos el hongo, lo secamos encima de un radiador, no le importa calentarse mucho, las proteínas y los polisacáridos son muy estables al calor, y se machaca un poco antes de hacerle la infusión. La infusión es mucho más agradable, yo todo esto lo he probado, me gusta hablar con experiencia, creo que todas las setas de esta charla las he consumido y he probado. Que por otro lado vamos a ver setas exquisitas comestibles y con propiedades para el cuerpo. Se toma machacado en infusión de 3 a 6 gramos al día y vas a mejorar mucho las defensas, lo cual va a ayudar a lo principal, que es que los médicos trabajen y acaben con la enfermedad. Estamos en esa sección. Pero, por supuesto, tanto el reishi como la cola de pavo, que es como se encuentra, nos van a ayudar en las defensas en cualquier tipo de enfermedad que tengamos, en que las defensas son eficaces. Esto es un documental donde se habla de este hongo durante un buen rato. Es un investigador, un micólogo investigador muy conocido en el mundo de la micología. Está en Netflix, al que le interese, y habla de cómo el Coriolus versicolor curó el cáncer de la madre de un investigador. Algunos de los mecanismos de acción de estos hongos también son cuando te están tratando en quimioterapia, tus células, los cánceres llegan a saber aislar el tratamiento, a expulsarle fuera, y entonces ya no te hace nada. Empieza funcionando muy bien y llega un momento en que deja de funcionar. Pues tanto el reishi como la cola de pavo pueden abrir rutas para que vuelva a entrar el tóxico en la célula y mate al tumor. Es otra de las vías de acción que está recogida en ese listado de arriba. Y aquí pongo un ejemplo de una seta que se creía que podía tener propiedades anticancerígenas. Esto es la seta que mata al 90% de las personas en España. Cuando alguien se muere en España, normalmente en muchos casos es por esta seta que se llama Amanita phalloides, que crece perfectamente en estos bosques, tanto en pinar, como en robledal, como en encinar. Es una seta que requiere que haya árboles, porque viven las raíces de los árboles, el hongo. Yo siempre digo, si a los niños de pequeños les enseñaran lo que yo voy a deciros ahora en un momento, se evitarían este 90% de muertes por setas en España, porque con que solo descartáramos cualquier seta que tenga un saco en la base, un anillo colgando del pie, digamos como un anillo de la mano, pues un anillo colgando del pie, y láminas de color blanco, todo, si os fijamos, ya excluiríamos a 4 especies mortales que tenemos en España. Dejaríamos a un lado unas cuantas comestibles, sí es cierto, pero con solo que enseñáramos eso a los niños, saco, correctamente llamado volva, anillo y láminas blancas, decir a esos niños, nunca os comáis nada con saco, anillo y láminas blancas. Se acabaron estas muertes, algo tan sencillo. Pues esta seta es tremendamente letal, porque es capaz de destruir el hígado en poco tiempo. En 48 horas, si no has ido al hospital, tu hígado está necrótico y posiblemente no aceptes ya casi el trasplante de lo agotado que estás. Como el veneno tan concentrado que tiene la seta, las amatoxinas, amanitinas, diferentes moléculas, pues se intentó durante 5 años, se estuvo intentando meter en células oncológicas para destruirlas totalmente. Pues esto es un ejemplo de los antidepresivos hongos, se usan mucho, la cola de pavo se usa desde los años 80, Japón cultiva cola de pavo en bioreactores
y manda a Estados Unidos, manda a diferentes lugares del planeta para que ayude a tratamientos. Y aquí curiosamente, la diapositiva que ponía aquí antes es que está prohibido el consumo, está prohibida la venta en Europa. Es una cosa curiosísima. En el 2019 la prohibieron para alimentación humana. Bueno, pues un ejemplo de que no todo es bueno, hay intentos, y os dejo un listado de hongos con actividad antitumoral. Se parece a la cesárea por tener el anillo, volva y láminas, pero la cesárea es de color oro, el pie y las láminas, y con eso ya la separas. Y luego la cesárea es roja en vez de verde, es la muscaria. En vez de, claro, aquí igual no se ve mucho el color, que se ve un poco amarillo, tal, no es, entonces esa sí que es. Sí que esas son las diferencias entre las dos. Y de estos, por ejemplo, vamos a hablar, varias especies de aquí vamos a tratarlas en la charla, voy a ver cómo de tiempo. Bien, yo hablo mucho, a veces cuesta seguirme, soy así. Cuidado, fijaros, el Taxol fue un medicamento que se usa desde los años 80, fijaros qué curioso, para que veamos dónde están los hongos. Se calcula que se destruían en torno a 20-30 árboles para un tratamiento de cáncer de mama, para sacar una molécula que se llama Taxol, Paclitaxel, tiene diferentes nombres. Se usa cáncer de ovario, mama y de pulmón, se sigue usando. Es una molécula muy efectiva de quimioterapia para destruir células tumorales. Pues fijaros qué curioso que hace unos años se vio que lo que produce el medicamento en la planta es un hongo que vive dentro de la planta. O sea, se ha aislado ya un hongo que se llama Taxomyces adrenae. Esto es una plaquita donde se le da de comer al hongo y él va creciendo, es esta pelusa de aquí. Y ese hongo vive dentro del tejido de la planta y genera la molécula anticancerígena. Ya no nos hace falta cortar árboles, ya se puede cultivar el hongo para producir el medicamento. Y curiosamente, bueno, este es un hongo que vive dentro del tejido de las células. Este sería el hongo, estos serían las células teñidas por un pigmento. Y es el que produce un montón de sustancias. También esto explicaría, igual que produce medicamentos antitumorales, puede generar toxinas y que una manzana cultivada por un agricultor sea muy sana y muy sabrosa y una manzana industrial te siente peor porque tiene un hongo diferente que genera una sustancia química que nos sienta mal. Porque estos hongos pueden generar toxicidad o pueden generar bienestar. De hecho, muchas plantas medicinales de las que se cogen hoy en día tienen dentro hongos que fabrican sustancias antitumorales. Y, por ejemplo, la mejorana, que se usa mucho por su presencia de timol para el sistema respiratorio, que es antibacteriano, o el tomillo, pues curiosamente tiene un hongo dentro que es activo contra las neumonías. Si te lo tomas en infusión vas a tener moléculas de ese hongo que son activas contra hongos y contra bacterias. La salvia se ha visto que tiene un hongo que actúa contra líneas celulares de linfomas, hepatocarcinomas, el ajenjo dulce. Son curiosidades de que el mundo de los hongos no se restringe a lo que cogemos en el campo, a lo que recolectamos, sino también tenemos hongos en la lechuga que nos comemos en casa y en toda la planta que nos vayamos a comer tiene sus hongos dentro. Es una cosa curiosa. Dejamos a un lado esto de la oncología, que daría para hacer una charla pura y dura con todos esos hongos que os he pesado en listas, las diferentes actividades y tal, pero sería ya más, no sería para el caso, que aquí lo que nos interesa es coger setas en el campo y beneficiarnos de sus virtudes. ¿Alguien conoce esta seta? No ha salido mucho, ahora empieza a salir por Burgos y Segovia, ahora si sigue así, nunca en las heladas, yo creo que vamos a coger hongo belza, hongo Miguel. Bueno, este no, este es el bogosín, que tiene un anillo, este es un Boletus edulis, este es un poquitín raro. Pues curiosamente, se hicieron ya hace bastantes años un estudio de hongos comestibles que metidos en la dieta, en otoño, que es cuando vienen los fríos, comer hongos, se vio que era muy saludable porque nuestro organismo, he puesto este ejemplo de 3 setas, el Boletus, el babosín y el pedólogo gigante, una seta que se hace de 20-30 kilos en las praderías, no sé si alguien la ha visto. Aquí también sale. Ahora mismo está porque... No. Sí, pues claro, lo normal es de 5 kilos perfectamente, una cosa así. El récord son eso, 20-30 kilos. Pues el consumo de muchas setas estimula la formación de interferones en el organismo.
¿Y qué es eso? Pues los interferones son moléculas naturales que tenemos que ayudan a luchar contra los virus, bloquean la replicación de los virus, tienen varias actividades distintas y mediante análisis de sanguíneos de personas se vio que al consumir estas 3 especies, y seguramente con muchas otras, la capacidad de defendernos contra los virus que vienen cuando hace frío o que nosotros nos acatarramos se incrementa, con lo cual es saludable meter estos hongos silvestres en nuestra dieta. Y es interesante. El mocosín, además, seguro que alguno lo recolecta, hay que pelarle para que no sea laxante. Pues usamos la peladura, la podemos guardar y usar como un laxante, que lo vamos a ver más adelante. Hemos hablado de hongos que mejoran las defensas. ¿Para qué puede valer un hongo que baja las defensas? Pues aquí lo voy a desvelar. Esta es una típica seta muy abundante en bordes de caminos, entre los bosques. Aparece el Physolithus tinctorius. Le encanta romper el terreno. De hecho, de forma natural, sale en áreas compactadas y de poco oxígeno. Y podríamos decir que es un labrador natural. Cuando una pista se abandona en mitad de un bosque, pues poco a poco los hongos pueden ir rompiendo el terreno y son capaces de levantar hasta losas de piedra y hormigón. Esta es una de ellas. Recuerdo que en California, que también sale mucho este hongo, hubo un año en que fructificó por todas las carreteras del estado. Y en los años, no sé si 83, 84, hay una publicación y me pareció curiosísimo porque reventó directamente el asfalto de cientos, de miles, bueno, no sé si llegaba a miles, pero muchos kilómetros. Esa es una función biológica de los hongos que es desconocida. Hay muchas funciones distintas, pero vamos, volvemos a la parte medicinal. Esta seta se ha vendido como caldo de pollo, como ave crème. En Francia lo secaban, la envasaban y da muchísimo sabor, como si fuera una ave crème. Por otro lado, también se llama tinctorius, seta del tinte, porque tiene un pigmento amarillo anaranjado. Cuando está fresca aquí ya es polvo, ya está fértil, esto está lleno de esporas que son luego lanzadas al aire. Y colorea la ropa. Con un niño puedes batir la seta, metes la camiseta, la sacas y la tienes coloreada. Y a lo que está aquí es que es una seta que tiene una molécula, como siempre son moléculas las que tienen actividad, que se llama peróxido ergosterol, que lo que hace es disminuirte la formación de células de linfocitos, de células de defensa. ¿Y para qué nos vale eso? Para las alergias. Yo no lo recomiendo, pero bueno, funciona muy bien. Yo tengo gente que está con esta y otra seta, que es la seta de plantío, Trichonoma populinum, que también funciona igual de bien. Que claro, cuando tú tienes una alergia, ¿por qué? Tú respiras polen y hay gente que se le hincha la nariz, empieza a segregar moco, se pone a toser. Y eso es porque nuestro organismo tiene una hiperactividad, podríamos decir, nuestro sistema inmune, y detecta el polen como si fuera malo. Para la general de la gente el polen no es malo, pero ellos tienen una hiperreactividad del sistema inmune. El sistema inmune va allí, detecta el polen, empieza a lanzar sustancias, se te inflama la histamina, te empieza a moquear para que el polen lo eches fuera. Pues claro, si tú bajas las defensas, si tú reduces el sistema inmune, la reacción antígeno-anticuerpo, la reacción inmunológica, se ve reducida tanto que puedes llegar a corregir, digamos, esa reacción alérgica. Y muy poca cantidad, o sea, con un par de gramos de esta seta hay suficiente peróxido ergosterol para tener esa actividad. ¿Qué pasa? Que yo recuerdo con un amigo, nos hicimos un arroz teñido de color amarillo con la seta de los tintes, con un sabor a caldo de pollo buenísimo, de forma natural, y nos cogimos los dos un catarrazo terrible. Porque si te baja las defensas, si te baja el sistema inmune, la capacidad de luchar contra una enfermedad se reduce considerablemente. Pero es que mira, esta es la seta de plantío, que es la que yo recomiendo más porque está mucho mejor dosificada, tiene su publicación científica sobre cómo corrige las alergias, por la misma molécula, pero es el ergosterol. Y simplemente la tenemos que secar, hacer polvo en una máquina, una Thermomix y ya está. Y solo con un poco de condimento, que además es una seta muy sabrosa y bastante apreciada, con un poco en un filete usado como especia, ya puede corregir las reacciones alérgicas. Personalmente recomiendo, en vez de bajar el sistema inmune para corregir una alergia, existen setas como el reishi, que sale por todos sitios porque tiene muchas propiedades, que bloquea que esas células del sistema inmune liberen las histaminas, las moléculas que nos inflaman. Entonces, es un mecanismo mucho más natural. También llega a corregir la excesiva reacción del sistema inmune. El consumo de reishi va regulando como inmunoregulador el organismo. Y también, fijaros lo importante que son los hongos inmunosupresores. Esto no es un hongo frecuente aquí, de hecho crece sobre escarabajos, un tipo de escarabajos de la madera,
Esto está salvando vidas a día de hoy. Cuando a una persona le trasplantan un hígado o un riñón, nuestro sistema inmune es capaz de reconocer que ese hígado que viene no es suyo. Y enseguida existe el rechazo. Eso sucedía siempre hasta que se descubrieron moléculas que engañan al sistema inmune y curiosamente vienen de cultivar hongos. Esta es una seta que es un hongo. Ahí está la seta, aquí está el hongo alimentándose de un escarabajo, de la madera. Aquí está el hongo cultivado en un anamorfo, bueno, una cosa técnica, y esto genera las ciclosporinas que se toma la gente el resto de su vida para no evitar el rechazo. Si se te quita el medicamento, tu organismo vuelve y ataca a tu hígado o a tu riñón trasplantado. Fijaros qué importancia el saber reducir la inflamación. Bueno, como otra curiosidad, esta es una cigarra, esto es una de las que están, sobre todo en zona mediterránea, no te dejan dormir por la noche, pues hace poco sacaron un medicamento para la esclerosis múltiple cultivando este hongo, que es la Isaria sinclairi, que genera el fingolimod, que lo que hace es hacer que las células de defensa no salgan de los nódulos linfáticos, es más o menos el funcionamiento. Y al bajar las defensas de ese mecanismo, pues hace que no haya tantas reacciones autoinmunes en la esclerosis múltiple que te destroza el sistema nervioso. Otro hongo, hemos hablado de las alergias, del sistema respiratorio, hemos hablado ahora otro hongo que tradicionalmente se usa para el sistema respiratorio es de nuevo la cola de pavo. Se usa de forma tradicional para mejorar, digamos, la mucosidad, pero que lógicamente si te sube las defensas, como el Reishi, pues ya te va a ayudar contra un catarro. Aquí, bueno, es para que veáis lo fácil que es recolectar hongos, ahí estoy hablando yo, hace ya unos años, tenía más pelo. Estoy contando que para coger hongos medicinales simplemente tienes que encontrar la madera, vas a ver los disquitos, ahí se les ven, y básicamente simplemente cosecharles, arrancarles de la madera, que además arrancan muy bien, y te los llevas ya para secar. Sí que conviene quitar la zona un poco sucia de musgo, que puede tener algún huevido, algún insecto, así tal cual. Lo que vendían en internet hasta 2019 no es ni más ni menos que la seta, la cola de pavo en polvo, para mejorar el sistema inmune. Curiosamente, apareció una publicación en 2018-2019 en que se vio que este hongo combinado con el reishi y la otra seta curaba el 86% del virus del papiloma humano, limpiaba a las mujeres de los serotipos cancerígenos el 16 y el 18, y al año siguiente fue bloqueado en Europa. Ah, ya tienen el vacuna, fíjate, 500 euros, madre mía. Pues yo como... Es muchísimo. Pues yo como fitoterapeuta he tenido todas las mujeres a las que he recomendado diferentes hongos, todas se han limpiado. Las 3 que me ha pasado en los 2 años que llevo recomendando cosas, ya digamos de actividad profesional. Sigamos con... Perdón. Claro. Sí, o sea, está el estudio clínico, se partió de... Sí, se partió con 600 mujeres, se dividieron en grupos, a unos se las dio placebo, a otros se lo dieron combinación de hongos y además es uno de los virus que más se está extendiendo ahora por España. Tenemos otro hongo que este ya no es de las raíces de los robles, donde encontramos el reishi, o de la madera, donde encontramos el caguaratá, que esta es la oreja de Judas, que se puede encontrar, como podemos ver, es una seta en forma de oreja, más o menos, es gelatinosa como una oreja, si vuela a su sitio, por unos azúcares que se llaman trealosa, que son bastante buenos para la microbiota intestinal. Es una seta que en muy pocas cantidades, ¿por qué tengo aquí una aspirina? Porque es una seta que con muy poca cantidad que tomemos tiene gran efecto anticoagulante. La podemos encontrar sobre todo aquí en Burgos, en bordes de ribera, pero también eso, en el saúco, que es un árbol que echa unas panículas de flores blancas que aromatizan alrededor. Se encuentran mucho en los bordes de los pueblos, le gusta mucho el nitrógeno a esta planta. Y la madera, cuando está degradada, cuando llueve mucho, pues a veces aparece. De hecho, se la llama oreja de Judas porque se creía, esto es Judas, después de hacer que arrestaran a Jesús, se suicidó y se dice que se suicidó sobre un saúco y desde entonces sale de la oreja de Judas, ahí por eso se le llama. Es una curiosidad, sin más, porque de hecho creo que el saúco no es abundante por allá, en Jerusalén. Pues esta es una seta que en pocas cantidades, con solo tomar 1 o 3 gramos, tiene un gran poder anticoagulante. De hecho, se descubrió
su gran poder anticoagulante cuando gente que iba asiduamente a tomar la seta china de oreja de Judas, que es muy apreciada esta seta en zonas de Oriente, empezaron a sangrarle las narices, a aparecerles moratones por el cuerpo. ¿Por qué? Porque te impide la capacidad de coagular. Tú durante el día continuamente pasas por aquí, te golpeas, y enseguida tu sistema inmune va, cierra la herida. Pero si no tienes poder de coagulación, se te hace un moratón por una minucia. Y si tomas en exceso esta seta, al igual que si tomas en exceso una aspirina, te va a salir que derrames en el organismo por incapacidad de coagulación. Por eso, cuando uno tiene un problema cardíaco, por ejemplo, un problema de, no me sale ahora, un ataque cardíaco del corazón, te recetan siempre para el resto de tu vida un poco de aspirina. ¿Por qué? Porque el ataque al corazón se debe a que ha habido una obstrucción de la vena que suministra oxígeno al corazón por plaquetas, por diferentes cosas, porque no haces ejercicio, no se mueve bien la sangre, porque tienes mucho colesterol y un cacho de colesterol te bloquea ahí. Y ya te recetan siempre un anticoagulante para prevenir que no haya otra obstrucción en el corazón. Pues mi idea como fitoterapeuta es prevención. Empecemos a consumir coles de Bruselas, arándanos, oreja de Judas, plantas y setas que mejoran la circulación sanguínea, reducen la capacidad de coagulación, no en exceso, seamos siempre justos, y de esa cosa prevendremos que luego tengamos que estar tomando un medicamento el resto de nuestra vida. Además de esa acción antiagregante plaquetaria, que impide la coagulación, tiene propiedades antioxidantes, glucanos antitumorales, bueno, no hay que consumir en exceso. Aquí os dejo un listado de otros hongos que podemos encontrar, algunos por aquí, otros son más raros, que tienen también propiedades anticoagulantes. Siguiendo con el sistema circulatorio, ¿cómo no hablar de esto? A ver quién me dice el nombre. Bueno, que está bien escrito, ¿verdad? ¿Pero alguien le conocía? Supongo que sí. O sea, el pedo de lobo es una seta que es muy sencilla de identificar, y esta en particular, que es la más efectiva para lo que vamos a hablar ahora del sistema circulatorio, es todavía más fácil. Este es el Dicoperdon perlatum, que tiene, lo de perlatum hace referencia a que toda la parte de arriba, el globito de arriba, es como una bombilla, tiene forma de bombilla. Si la cogemos y le damos la vuelta, es como una bombilla que cuelga. Todas las bolitas de arriba son como perlitas muy pequeñas, y si las das con el dedo, caen, aquí están caídas, y se queda una marca arriba. Eso no lo tiene ninguno del resto de los pedos de lobo, que hay muchas especies. Este es el Mammiforme, este es el Equinatum, luego tenemos el Mole, el Phoetidum, pero ninguno tiene perlitas. Es para que si alguno decide utilizarlo, que lo identifique fácilmente. Y es de bosque. En pradería encontramos bovistas, Bacillum, que también presentan algunas de estas propiedades que voy a comentar ahora para el sistema circulatorio, pero no son las más evidenciadas. De hecho, la evidencia en Europa del uso de medicinal de este pedo de lobo se remonta al siglo XVII. Ya hay libros en latín que recogen la utilidad de este hongo, como traducido al español, reconocido en hemorragias, úlceras, sabañones y hemorroides. Eso es lo que ponía. De aquí yo conservaría solo las hemorragias. La seta, de forma natural, fijaros qué interesante. Se llama pedo de lobo porque tú cuando le pisas en el campo sale un humillo, que son cientos, millones de esporas que se salen. Pues ese contenido esporal tiene sustancias que desinfectan. Tú te le puedes aplicar directamente en una herida. Vas por el campo, te rajas con una planta, te puedes aplicar el polvo en la herida, desinfecta. Tiene sustancias que cortan el sangrado, coagulantes que te cierran la herida, y luego entre las esporas que hay dentro también hay unas fibras que se llaman capilicio, que te hace de tirita natural. Te sellan y te dejan como una tirita. Entonces tendríamos todo ese beneficio con los pedos de lobo. De hecho, esto lo comenté hace 8 años en una charla de médicos, que di a médicos y también de hongos medicinales y veterinarios, y un médico 2 años después me dijo, fíjate, yo tengo los pedos de lobo en el baño, en un bote de cristal, como voy a enseñar ahora cómo utilizarlos, y cuando me pego un corte afeitándome, cojo el pedo de lobo, le doy, y es lo mejor que me he encontrado, porque claro, en un momento te corta la hemorragia, te cierra, te sella y te desinfecta. Ya mi tío, cuando yo era un chaval, me contaba que en supervivencia, yo en ese momento yo creía que estaba loco, porque claro, uno dice, un pedo de lobo que tiene encima ese nombre tan feo. Me decía que le encantaba la supervivencia, en sus libros venía el pedo de lobo para directamente cerrarse la herida. Y ya, para acabar con la seta, recuerdo organizar jornadas micológicas en diferentes sitios de Castilla y León. Uno era en Zamora y otro era en Ávila. Y encontrarme pastores, yo iba con mi cesta llena de setas distintas, y gente que ni se conocía, en años distintos, lugares distintos, y cogerme el pedo de lobo y decir, esto es una maravilla
para los sabañones, uno me dijo, que está también reconocido, pero claro, no hay tanta documentación científica, entonces a mí me gusta. Y mano de santo, esa era la palabra, me dijo, mano de santo, y en otro lugar de Castilla y León me dijeron lo mismo. Es curioso ese conocimiento tradicional que se remonta a los siglos aquí en Europa, que fijaros que se usan poquísimo los hongos. En China, te recetan, siendo un niño, te recetan hongos para diferentes terapias, para diferentes tratamientos. Aquí en España es extremadamente raro, por no decir casi imposible. ¿Cómo debemos usar estos hongos si queremos utilizarles? Pues cuando vayamos en el campo, seleccionemos uno que esté cerradito, que todavía no se haya abierto por arriba, por ahí es por donde sale el polvillo cuando se le aprieta. Está diseñado para que cuando da el agua de la lluvia, golpea y salen las esporas. Ese es el diseño. Y entonces, sabes, tiene garantía el hongo de germinar con la humedad. Porque cuando hay sequedad ambiental, pues no suelta las esporas, porque no golpea la lluvia en la esfera en la que tenemos ahí arriba. Deberemos recoger los hongos que están sin abrir, pero al lado de los que están abiertos, que estén a punto de abrirse. ¿Por qué? Porque garantizaremos que no ha entrado ningún bichito, ninguna baba de una babosa, no ha entrado nada dentro y va a estar súper limpio y perfecto para trabajar con él. Luego solo es cogerlos, los secamos encima de un radiador, se guardan en un bote hermético y ya podemos utilizarlos. En caso de rasguña, herido, pues se aplica directamente apretando sobre la herida. Como curiosidad, hay referencias de época romana del uso de yesqueros, se cree que el Fomes fomentarius, para cerrar heridas. La mayoría de los hongos que crecen en la madera, y la mayoría de los hongos tienen sustancias antimicrobianas. ¿Por qué? Pues la explicación es muy sencilla, biológicamente. Los hongos están en el campo luchando por el alimento con las bacterias. Las bacterias degradan excrementos, degradan materia orgánica y los hongos también. Entonces compiten por una misma cosa. Como los dos están luchando, pues al final han desarrollado sustancias químicas para matarse unos a otros. Y los hongos, casi todos los hongos, tienen sustancias antibióticas para diferentes bacterias. Por eso Pasteur encontró penicilina por accidente en sus placas de cultivo de bacterias. Aquí os dejo otro listado de hongos que también se ha visto con efecto cicatrizante y antiinflamatorio. Siguiendo con el sistema circulatorio, el colesterol. A partir de cierta edad empezamos a tener colesterol en sangre, y empezamos a tomar moléculas como las lobastatinas, las estatinas, el pravastatina. Pues resulta que la gente no lo sabe, pero lo que nos estamos tomando es lo que excreta un hongo a un caldo de cultivo. Las estatinas no las fabricamos químicamente, sino se obtienen por cultivar hongos y son frecuentes en algunas especies de hongos. Por ejemplo, la seta de ostra tiene de forma natural lobastatina, la misma molécula, idéntica, la encontramos. Entonces, el consumo de vez en cuando de seta de ostra va a reducir la formación de colesterol en el hígado, que es lo que hacen los inhibidores de la síntesis de colesterol, las estatinas que nos tomamos. Incorporarla en la dieta puede bajarte el colesterol hasta un 30%, pero no solo eso, sino que tiene antioxidantes que protegen el tejido vascular, protegen nuestro sistema circulatorio, haciendo que se deposite también menos colesterol. Por lo que no nos enseñan lo que no enseñan en medicina o que no enseñan las farmacéuticas es que cuando el colesterol se pega en las arterias para protegerlas. Y cuando tú tomas sustancias muy oxidantes, grasas saturadas, quesos, chorizos, que han estado todo el día oxigenándose para madurar, que están riquísimos, yo soy el primero que me encantan, ¿qué sucede? Que esas sustancias tienen colesterol oxidados, lo que se llama oxicolesteroles, que se sitúan en nuestras venas y no funcionan como el colesterol, el colesterol está de forma natural en todas las células del cuerpo. Cuando nuestro sistema inmune ve el daño arterial originado por sus grasas oxidadas y esas sustancias oxidadas, manda a producir colesterol al hígado y se pegan las arterias para que las arterias se recuperen. Lo que hay que hacer realmente es meter una dieta rica en antioxidantes y en sustancias protectoras del tejido endotelial vascular, de nuestras venas, nuestras arterias, ricas en antioxidantes. Están más que demostrados desde el café, el té verde, la cúrcuma, muchísimos alimentos que tienen muchos antioxidantes. Cuando empiezas a tomarlos, te empiezan a bajar los colesteroles sanguíneos porque te están protegiendo del daño arterial. Aquí es ir a no corregir el problema. Una estatina te baja el colesterol, pero no está yendo a la raíz del problema. Pero sí, los antioxidantes de la seta sí que están yendo al problema. Os dejo otro listado de especies
que encontremos por aquí, pues la Grífola frondosa, zonas altas y frescas en Robledal, Cordyceps sinensis, no, tenemos el Militaris en Pinar, pero que también baja el colesterol, en fin. Y aquí os dejo esas imágenes de las setas, pero setas del supermercado, setas apreciadas como la seta de cardo, el champiñón, el shiitake, todas son muy ricas en polifenoles, antioxidantes, polisacáridos antioxidantes, y todas tienen demostrado en animales, algunos en humanos, que baja el colesterol sanguíneo. Meter setas en la dieta sin pasarse es muy sano. También hay setas, habría que hablar de toxicología para hablar del otro punto de vista distinto, porque hay setas comestibles que pueden ser peligrosas con su consumo. Y aquí os dejo los hongos que cultivan para producir nuestras estatinas. Lovastatin viene de cultivar el Aspergillus terreus, de un color tierra, por eso viene de terreus, que en microscopio se ve así, pues es el que produce el lovastatin, el medicamento. Y el pravastatin, el principio activo, lo produce otro hongo, Penicillium citrinum. Normalmente no se cultivan hongos de estos grandes para reducir el colesterol porque tardan muchísimo en crecer, crecen lentamente, no es rentable, pero los hongos, los mohos, los hongos, estos crecen rapidísimo, les echas agua con azúcar y te producen un montón de moléculas en muy poco tiempo y por eso es mucho más rentable. Claro, eso es, hay que saber la dosis de cada seta para protección. Yo me iría más que a tener lovastatina y dosificarlo en base a la lovastatina, a meter hongos con altísimo poder antioxidante para hacer esa protección y que no haya que, y de esa forma no se genere, no haga, nuestro sistema inmune no mande producir colesterol. No sé si me explico. Claro, o sea, ¿te refieres en cosa de colesterol? No, en general, contando con la toxicidad que pueda tener. Como ahora hablaba. Ah, las setas, claro. Las setas, es que hay setas tóxicas silvestres porque cogen la toxicidad del lugar, que eso es lo más peligroso para mí, que cojan, por ejemplo, pesticidas. En Palencia ha habido hospitalizaciones por nitratos, por comer setas al lado de un campo de cultivo. Abonaron y las setas son capaces de filtrar desde la seta, filtrar dentro sustancias. Y hay la mayor parte de las intoxicaciones en España son por setas comestibles. Eso la gente no lo sabe. Coger una seta de cardo o una seta de chopo, meterla en una bolsita en la cazadora y llevártela todo el día cerrada en la bolsa, las setas respiran y si tú las quitas la respiración empiezan a generar sustancias nocivas y una seta de cardo perfectamente comestible a primera hora de la mañana, todo el día encerrada en una bolsa, sobre todo si tienes el estómago delicado, puede generarte una diarrea o un malestar estomacal porque no la has dejado oxigenar. La cesta es importantísima por nuestra salud también. Sobre todo se habla de la cesta para lanzar esporas al medio ambiente, bueno, también, pero por nuestra salud sería muy interesante dejar que las setas respiren. Y aquí os pongo pues la seta medicinal por excelencia, que sale en muchos casos porque es la más probada, que también ayuda a muchas cosas en el sistema circulatorio. Sí. Esta sí puede recolectar aquí perfectamente. Y si vais a buscarla y queréis encontrarla con más seguridad, en las zonas de bosque, de robles, o donde más transitada está la gente, donde podan, se considera una plaga. En los años 80-90 se la veía y se pensaba que estaban matando las raíces de todos los árboles y cuando se veía un árbol atacado, venían los ingenieros y echaban cardo bolderés que mataba todos los hongos para que no se esparciera la infección. Realmente no es agresiva, solo se come las partes muertas de las raíces de los robles. ¿Y dónde vamos a encontrarla? Donde ha habido podas, que el árbol está debilitado y puede que una de las raíces empiece a pudrirse. Ahí es donde le encanta crecer al reishi. Va a crecer en el suelo normalmente, pero realmente está alimentándose de la raíz del roble, la encina, el alcornoque, por el sur se recolecta mucho, aunque cada vez es más difícil encontrarla porque ya me han dado varias referencias en diferentes sitios que como los chinos la aprecian muchísimo, encargan a la gente y pagan por ella muchísimo dinero para que vayan a recolectar la silvestre y llevarla a tiendas de chinos, donde yo conocí a un chino, amigo de la familia, que desde que tienen 2 años ya cuando cogen catarro ya empiezan a usar el reishi. Otro hongo interesante, más extraño, seguro que aparece por aquí, crece también en robles, el maitake. Es una especie muy interesante, es sabrosísima. Yo tengo un amigo que lo cultiva en Valencia, me mandó un detalle, unas cajas.
y me pareció buenísima. Es relativamente fácil de cultivar y lo que más me parece interesante de esta especie es que hubo una publicación, no sé si he puesto el año, en 2018, en que con un extracto de la seta, cogiendo la seta, secándola y haciendo un caldo, una infusión, conseguían que animales diabéticos, ratones que se les ha provocado destrucción del páncreas, que es el que genera la insulina, se controlaban el azúcar en la sangre con el extracto del hongo. O sea, ratones insulinodependientes, con solo tomarse una capsulita, controlaban la insulina. Imaginaros que eso existiera en humanos, que no hubiese que pincharse. Pues la investigación se bloqueó en 2008, no sé si 2008 o 2009. Nadie siguió investigando por ese campo y podía haberse sacado un medicamento. Claro, es muy rentable fabricar insulina que se fabrica metiendo con levaduras. La levadura de la cerveza se la mete un gen que codifica la proteína de la insulina, se la cultiva en agua con azúcar y generas insulina, que es de lo más rentable. Producir hongos para controlar la diabetes de estos, pues claro, en fin. Bueno, aquí comento también las virtudes antioxidantes elevadísimas de esa seta por excelencia del reishi, pues se han visto que son excelentes también, hablando de la diabetes, para proteger de daños por los picos de azúcar que dañan la retina, dañan el riñón, dañan el sistema circulatorio. Pues en este caso los antioxidantes de este hongo son de lo mejor para tomar en una persona que tenga diabetes y quiera conservar en salud del cuerpo lo más posible. Mejora general del organismo. A ver cómo es de tiempo, porque yo a veces me enrollo. Bien, 15 minutos más puedo, ¿no? Va. Aquí vamos a hablar de una cosa muy importante y que cada vez se le está dando más importancia, de la alimentación antiinflamatoria. Tenemos sustancias que cuando comemos nos inflaman el organismo. Generan un montón de sustancias que se llaman inflamatorias, que llegan a afectar incluso al cerebro. Se ha visto que atraviesan el cerebro y pueden generar hasta depresión. Hay un libro que publicó un catedrático de neurología que lleva 40 años trabajando con el cerebro y tratando psiquiatría, ambas cosas. Le publicaron este año, se llama La inflamación de la mente. Una maravilla. Y demuestra que la inflamación puede generar depresión. Una dieta, comer mal y que te inflame el estómago, puede generar depresión. Un dolor de muelas que genera un montón de inflamación. Esas moléculas se llaman citocinas proinflamatorias, van al torrente sanguíneo, atraviesan la barrera hematoencefálica y generan cambios conductuales, demostrado en animales y visto de una forma más que demostrada. Entonces, incorporar en la dieta alimentos antiinflamatorios y reducir los proinflamatorios. Hay un catedrático de nutrición de la Universidad de Navarra que ha estudiado 10.000 personas durante 10 años la dieta y ha elaborado unas tablas de sustancias antiinflamatorias y proinflamatorias de nuestra alimentación. La fibra que descartamos en nuestro pan, que descartamos, es lo que más desinflama el organismo. La fibra que nosotros no digerimos y que se pensaba que no valía para nada, resulta que es lo que alimenta nuestra microbiota intestinal y esa microbiota sana genera un montón de sustancias que reducen la inflamación del organismo. Entre proinflamatorios pues tenemos las grasas saturadas, tenemos grasas trans, azúcares simples, bueno. Muchas setas disponen de moléculas antiinflamatorias. Reducen la inflamación del organismo porque algunas reducen la producción de células inflamatorias. Esta sí que la encontramos en pinares. Se alimenta de la procesionaria del pino, Mycorrhizae militaris. Otras, bueno, esto son cosas técnicas, reducen esas moléculas inflamatorias que se van por todo el cuerpo. Sí, este es un hongo que de forma natural aparece en los pinares donde ha habido procesionaria o había algo de procesionaria. La misma oruga se entierra para terminar su ciclo vital y luego sale de nuevo en forma de mariposa y vuelve a poner huevitos por todos los pinos. Pues esa oruga que es tan alérgica, que hay alertas todos los años y que cuidado con las mascotas, pues esa oruga tiene su parásito natural que se llama Mycorrhizae militaris, que fructifica en primavera también, cuando deshiela, lanza las esporas al aire, se pegan en la oruga y cuando la oruga se entierra, el hongo crece encima de ella y se la come. Y entonces se han hecho ya investigaciones en Cataluña para reducir poblaciones de procesionaria mediante inocular este hongo con aviones, no de forma muy exitosa. Claro, es que la oruga se puede enterrar por, creo que eran 5 años, no sé si son 3 o 5, pero aunque sean solo 3, la oruga se entierra y puede que no salga hasta 3 años. Entonces tendrías que hacer mínimo 3 tratamientos para que todos los años hubiese esporas infectando
a las orugas. Bueno, pues estos hongos reducen la formación de células inflamatorias, estas reducen las moléculas que inflaman el organismo, las citocinas, que se llaman, y al fin y al cabo, lo que comentaba, meter hongos en la dieta favorece la salud, reduce la inflamación del organismo. Además, todos los hongos tienen fibra, esa fibra que hablaba el doctor M.A., como le llamaban, Martínez, no me sale ahora el nombre, bueno, este que estudió a 10.000 personas durante 10 años, los hongos son una fuente altísima de fibras que fermentan nuestro organismo y modulan la microbiota intestinal, mejorando muchos aspectos. Por ejemplo, la melena de león, otro hongo muy cultivado que sale en encinas y en robles a la altura de la vista. Además, esta es una seta que no hay que buscarla por el suelo. Tú vas andando y de repente la ves ahí, en mitad del árbol, sale como una melena, como una barba de chivo también lo llaman. Es un exquisito comestible, este es de cultivo, cultivado por mí en Palencia, me gusta hacer experimentillos. El consumo de este hongo tiene mucha fibra, tiene un 40% de fibra, que mejora la microbiota antiinflamatoria, hablando de la inflamación, de una forma grandísima. Llega a corregir problemas gastrointestinales, inflamaciones constantes, incluso se puede recomendar para intestino permeable o síndrome de Crohn. Es una seta totalmente inconfundible por esa forma de aparecer, porque por ser todo pelos, parece todo pelos, con un núcleo central del cual salen todos los pelos. Digamos, aquí hay una bola central del cual derivan todos los pelos de alrededor, y es una seta que se usa muchísimo de forma tradicional, se ha usado y ya demostrado aquí en Europa, pues eso, para inflamaciones intestinales, úlceras, por diferentes triterpenos, moléculas activas. Y también sería recomendable por su efecto antiinflamatorio. Bueno, como ya no nos queda mucho tiempo, ya voy a ir un poco más para adelante. Y esto es lo que os comentaba, que muchos hongos se han estudiado, no se ve muy bien aquí, no tiene mucha resolución el cañón de vídeo. Aquí son listados de hongos que se han estudiado con diferentes bacterias, cómo mejora la microbiota, aquí está. Aquí explican qué modelos, si modelo humano, ratones o tal, y qué corrigen. El consumo de setas modifica la microbiota mejorando una diabetes, corrigiendo inflamaciones intestinales. Hay muchísima información sobre ello y diferentes hongos comestibles fáciles de encontrar en el campo, desde una seta de invierno, la Flamulina velutipes, que es muy abundante entre las escobas de la montaña, y sale cuando la gente no sale a por setas. En enero y febrero yo es cuando me cojo mis cestas, me salgo al campo y es una seta bastante abundante. Pues esta es de las que se han estudiado ahí atrás. Los propios champiñones mejoran la microbiota, reduciendo muchas cosas. Las colmenillas, que son sabrosísimas y que son más primaverales en zonas de ribera, en zonas de chopera. Bueno, yo creo, a ver cómo vamos de tiempo, ¿puedo...? Sí, vale. Yo me miro a la jefa, ya en 5 minutillos acabo la charla. También una mejora general del organismo es dormir mejor. Hay pocos hongos que demuestren la actividad reparadora del sueño, y uno de ellos es la seta reishi, que se estudió además aquí en España, en la Facultad de Ciencias del Deporte de la Universidad de Extremadura. Se trabajó con un reishi micromolido de la marca Mundo Reishi y mejoró el sueño en pacientes con fibromialgia, que tiene insomnio crónico. Mejoró la elasticidad muscular, mejoró el día a día, que a veces no se pueden ni peinar de los dolores y de las molestias. Y desde el 2016, que se hizo el estudio clínico, la gente sigue tomando la seta porque se considera una de las pocas cosas que mejora la calidad de vida de la fibromialgia, junto con complementos de bifidobacterias, que también está demostrado. Acabamos ya casi con el aparato digestivo excretor. Comento algunos hongos rápidamente. Este sale por época de San Juan, en zonas donde hay arroyos, en bosques de... Casi todos los hongos medicinales son de zonas frondosas. En pino no hay mucho, como podéis ver, no he hablado mucho de ello. Pues esto se ha visto como un muy buen producto para mejorar los problemas de riñón, para filtrar mejor. Se usa tradicionalmente para tratar la nefritis aguda. También tiene algunas propiedades antitumorales. Hay que tomar 16 gramos 2 veces al día. Se disuelve en 1 litro de agua. Bueno, ahí estoy yo cuando era joven con mis recolectas, a demostrar que está por aquí. Bueno, esto es el norte de Palencia, pero... otros, para el aparato excretor, pues podríamos decir que los suilus, los babosines, por tener esa viscosidad que es laxante, les podemos usar perfectamente. Solo deberíamos recogerlos, pelar el sombrero
y tomarte una cucharita cuando sea necesario, de esas peladuras secas que tenemos que quitar para no tener ese efecto irritante del sistema digestivo, que es lo que provoca. Provoca una ligera irritación del intestino y así sucede el efecto laxante. Dentro de los boletos viscosos hay muchos, el más fácil de identificar es este, que es inconfundible porque crece en pino, tiene anillo y tiene esponjita. Esponja, pino y anillo, no hay ninguna otra especie en España que tenga esas tres características. Hay que tener cuidado que este boleto, el Suillus bellini, no es laxante. Este se puede comer con piel y todo. Dentro de todos los demás Suillus analizados en España tienen esa propiedad de facilitar el baño. Nos hacen más inteligentes. La melena de león comentada antes, se hizo una investigación en que se dio de tomar 3 gramos de polvo de seta a chavales jóvenes y mejoró las capacidades cognitivas. Es una de las pocas investigaciones que hay que sorprende. Hay hongos como eso, la melena de león y el reishi. Este tiene erinacinas, perdón. Este tiene un ácido ganodérico que incrementan en animales la formación de neuronas del cerebro. Forman mejor tejido neuronal y por ello se estimaba que podían mejorar la inteligencia. Pues se probó. Aquí tenemos los dos grupos. Tomaron durante 16 semanas el polvo, 3 gramos de seta, 2,8 gramos realmente no eran 3 gramos. Y los que tomaron, hicieron test de inteligencia al principio y al final, y los que tomaron el placebo no mejoraron, que son estos de abajo. La barrita esta es la inteligencia al principio y la barrita blanca la inteligencia al final. Prácticamente no mantuvieron. Y los que tomaron la melena de león, fijaros qué salto de capacidad cognitiva. Yo lo tomé en mi tesis doctoral y me ha ido bien. La saqué. Ya rápidamente, bueno, setas para esta mejora para los mareos, la Armillaria melea, una plaga forestal, que es además muy apreciada y es una seta de las pocas, es un hongo, el hongo que crece en la madera luce por la noche, es de los pocos que podemos ir en la oscuridad, levantamos la corteza del árbol y vemos lucir. Es de las más apreciadas en Italia, aunque aquí en España la ponen como incluso nociva, pero es porque la confunden con la Ostoyae. Bueno, hongos de los cuales se han elaborado fungicidas que se usan actualmente en medicina y hongos que crecen por aquí. La Audemancella múcida, bueno, esta es de Alledo, pero los Strobilurus crecen en piñas, en pinares, y se saca el estrobilurin, que es un potente antifúngico que nos venden las multinacionales. Las células antivirales hay muchísimos, hay muchos hongos con actividad antitumoral para el que quiera documentarse y reduciendo mucho, por ejemplo, el virus de las calenturas y actividad antimicrobiana, pues casi cualquier hongo que investigan tiene moléculas con nombres de lo más variados. Por lo que decíamos, los hongos luchan contra las bacterias y generan antibióticos muy variados. Y con esto abro el turno de preguntas. Muchas gracias por su atención. Gracias.